La paz del Señor a todos. Hoy nos corresponde estudiar la lección número 12 de esta serie de lecciones de este trimestre y que lleva por título el cristianismo en el día a día. Realmente vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que está en los cielos, alabo, glorifico su nombre en este día. Le agradezco por la oportunidad, Señor, que nos da de poder administrar la lección importantísima para el pueblo de Dios. El cristianismo, cómo debe hacerse, cómo debe practicarse diariamente. Señor, le damos gracias por la vida que nos da, por todas las bendiciones, por sustentarnos diariamente, material y espiritualmente. Ruego también a usted, Señor, en esta hora, que bendiga a cada uno de los oyentes de esta lección, aquellos que van a escuchar, para que puedan comprender y puedan ratificar o cambiar, si es del caso, la práctica que hacemos del cristianismo diario. Señor, solicitamos su presencia, su compañía, y que el Espíritu de Dios esté con cada uno. En el nombre de Jesús le pedimos, oh Padre. Amén. Bien, estudiaremos, como dije anteriormente, la lección número 12, el cristianismo en el día a día. Y para ello nosotros tenemos cada lección un objetivo que nos dice mostrar que de acuerdo a la enseñanza bíblica, como cristianos tenemos el desafío de vivir un cristianismo práctico a diario, viviendo la misión a través de una vida de oración y una vida de piedad. La lección de hoy día está básicamente en el capítulo 4 de Colosenses. Y el texto básico precisamente está en Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y dice así: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada, como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. La introducción. Hay algunas razones por las que las personas resisten al Evangelio. Y con ello también tienen una resistencia hacia la iglesia. Una de estas razones puede ser la inconsistencia de los propios cristianos. Es decir, la distancia entre la verdad defendida y enseñada y su demostración práctica en el día a día. Quiere decir que creemos, sabemos la verdad, pero la práctica es diferente a lo que proclamamos. Y esa es una de las razones por las cuales el mundo se aleja o no acepta el Evangelio. Y si no acepta el Evangelio, menos asiste a un templo. En las religiones paganas de la época de Pablo, la devoción de un adorador no influenciaba directamente en su comportamiento. Sin embargo, el cristianismo presentó un nuevo concepto. Nuestras convicciones están íntimamente ligadas, vinculadas a nuestro comportamiento. Al final, participamos en la vida de Cristo
tenemos el Espíritu Santo. Y eso afecta todas las dimensiones de nuestra vida. Veremos en esta lección de la carta de los Colosenses que Pablo continúa las enseñanzas prácticas iniciadas en el capítulo 3 de Colosenses, desafiando al cristianismo diario. Enfocando el texto. En las resoluciones finales de la carta a los Colosenses, Pablo presenta su sencillo apelo para que los cristianos vivan en la práctica la vocación recibida por la gracia de Dios. Como ya hemos estudiado, en las lecciones anteriores, esta nueva vida debe verse y exhibirse en la vida cotidiana, en el hogar, en las relaciones profesionales. En esta última parte de la carta de Colosenses, el capítulo 4, del versículo 2 al 18, estudiaremos la práctica de la oración y el estilo de vida como una forma de vivir en esta misión. Cómo debe ser nuestra oración y el estilo de vida que debemos practicar. 1. Oración diaria. Pablo comienza esta última sección de la carta escribiendo sobre la oración. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, según aparece en Colosenses el capítulo 4, versículo 2. Para el convertido, esta nueva práctica es un aspecto fundamental del cristianismo y la expresión más importante de esta nueva vida. La oración es el medio para obtener para nosotros y para los demás la satisfacción de las necesidades, sean estas físicas y o espirituales. Según Hendriksen, la oración es también un arma divinamente diseñada para los siniestros ataques del diablo. Fíjese, la oración, según Hendriksen, es un arma divinamente diseñada para los siniestros ataques del diablo. Y también los siniestros ataques de los ángeles del diablo. El vehículo para confesar los pecados, el medio, el puente, es la oración. Y el instrumento a través del cual el alma que está agradecida ofrece una adoración espontánea ante el trono de las alturas. Pablo presenta algunas características de la oración en este pasaje, capítulo 4 de Colosenses. Y vamos a rescatar 4 enseñanzas o 4 formas o cómo debe ser
nuestra oración diaria, el cristianismo diario. Y el cristiano diariamente tiene que orar. Y son 4 cosas que Pablo rescata. Por ejemplo, que la oración debe ser perseverante, debe ser constante, debe ser de agradecimiento y debe ser también con un propósito. Primero, Pablo enseña que la oración debe ser perseverante, según Colosenses el capítulo 4, versículo 2, la primera parte. Esto está en línea con la enseñanza de nuestro Señor Jesús, quien dijo que siempre debemos orar y nunca desanimarnos. La oración es lo que nos permite obtener nuevos bríos, nuevas fuerzas. Y el mismo Jesús dijo, debemos perseverar en la oración y no desanimar. Lucas, el capítulo 18, versículo 1, Jesús enseña y también le refirió una parábola sobre la oración y la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Esta oración persistente no es el resultado de la vehemencia física o la fuerza humana. No es un impulso humano, sino que consiste en una fuerza que es llevada por el Espíritu Santo. Esta oración continua, es tan normal y al mismo tiempo tan esencial como el aire que necesitamos para nuestra respiración. Entonces, la oración continua es tan normal y al mismo tiempo tan esencial como el aire. En segundo lugar, se enseña que la oración debe ser constante, según Colosenses el capítulo 2, 4, versículo 2, la segunda parte. A menudo en la Biblia tenemos el mandato: estén alertas, estén atentos, velen. La vigilancia puede entenderse no solo como lo opuesto a una postura adormecida, capaz de decir solo oraciones indiferentes, frías y mecánicas, sino también de vigilia, y está relacionada con el tiempo que pasamos como cristianos en una oración. Marcos capítulo 13, versículo 33, vamos a leer 3 versículos que nos dicen en relación a este tema de la oración que debe ser constante. Primer texto, Marcos capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad y orad. 3 verbos. Mirad, ten atentos. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, debemos estar siempre atentos, vigilantes, velando y orando en forma constante. Marcos capítulo 14, versículo 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Efesios, el capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el espíritu, velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En tercer lugar, la oración debe ser agradecida. Primero, vimos que la oración debemos perseverar en la oración. En segundo término, que la oración debe ser constante. Y en tercer término, debe ser una oración agradecida, de agradecimiento a Dios, no de tanto solicitud, no de tanta queja, no de tanto pedir, sino más bien de agradecer por todas aquellas cosas que inmerecidamente Dios nos da. No merecemos nada, sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios nos da más, pero mucho más, de lo que cada uno de nosotros merecimos. La oración constante y perseverante también se hace con acción de gracias, un ingrediente importante para que la oración sea eficaz. Filipenses, el capítulo 4, versículo 6: por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración es uno de los sellos distintivos del verdadero cristiano y no depende de las circunstancias, no depende de la situación que esté viviendo, no depende si me va más bien o más mal, sino que debe ser independiente a la circunstancia. Incluso Pablo, encarcelado, escribió esta carta que demuestra que la vida diaria del cristiano está marcada por el reconocimiento de lo que Dios es y lo que Dios hace. Finalmente, en cuarto lugar, la oración tiene o debe tener un propósito. Debe hacerse con una finalidad, con una meta, con un objetivo, con un propósito. Según Colosenses el capítulo 4, versículos 3 y 4. Pablo pide oración por él y sus compañeros, ya que son apoyados por ella. No le pide a Dios que le abra las puertas de la prisión, sino que le abra la puerta de la palabra. Debemos orar para que Dios nos dé oportunidades diarias para predicar, que cotidianamente podamos tener la capacidad de discernir en el ambiente que nos desenvolvemos, con quién nos juntamos, y tener la capacidad de mostrar el camino de salvación, dar a conocer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Detrás de cada misión, la oración debe ser perseverante, debe ser la oración constante, debe hacerse con acción de gracias y debe hacerse con un propósito. Estas cuatro cosas importantes rescató Pablo, o las escribió Pablo en Colosenses en su carta, y que son importantes y que nosotros hoy, en nuestro tiempo también, debemos considerarlas porque deben ser cotidianamente practicadas por cada uno de los cristianos.
con perseverancia, con constancia, con acción de gracias y con un objetivo, con un propósito. Número 2, el estilo de vida cotidiano. Después de hablar de la oración como demostración práctica del cristianismo, el apóstol empieza a mostrar que el testimonio más eficaz del poder del Evangelio es la vida misma, en lo que hacemos y hablamos todos los días. En los primeros capítulos de la carta, Pablo luchó contra herejías, entre ellas el gnosticismo, que decía que si la materia es mala, entonces nuestro cuerpo es malo y toda nuestra vida, incluidas las palabras y el comportamiento, serán más malos. Sin embargo, no es así. Para quienes han sido transformados por el Evangelio y viven en santidad, al final no se vive en aislamiento, sino que se demuestra en caminar con los de afuera. La gran oportunidad de evangelizar a las personas sucede en el contacto que diariamente se establece, en las oportunidades que brinda la profesión, el comercio, el barrio, el entorno donde nos desenvolvemos. Los colosenses y nosotros tenemos un afuera donde somos enviados y nos relacionamos de múltiples formas con los no cristianos de todo tipo. La enseñanza es que esto se haga sabiamente, que tengamos cuidado de no decir ni hacer nada que dificulte ser testigo del Evangelio. Enseñar también es redimir el tiempo, ser intencional, aprovechar cada oportunidad que se nos ofrece. Los colosenses eran observados por aquellos que son forasteros, que son foráneos, con un espíritu muy crítico. Así, andar o comportarse con sabiduría incluía todo el estilo de vida de los cristianos: noviazgo, matrimonio, estudios, trabajo, compromiso económicos y cumplimiento de promesas. Es decir, era una clara referencia de la vida diaria. Pablo está enseñando que no debe haber nada en la vida que ponga en riesgo el testimonio. También debe haber coherencia entre la manera de vivir y de hablar del cristiano. Por tanto, Pablo añade lo siguiente: que la palabra del cristiano esté sazonada con sal, es decir, nuestras palabras deben tener sabor, deben ser sabrosas, deben ser sensibles, controladas por la gracia, para que apunten a Cristo y glorifiquen al Señor. Por lo tanto, cuando el carácter, la conducta y la conversación trabajan juntos, el resultado es un testimonio
eficaz. Después de desafiar a los cristianos, Pablo entra en la parte final de la carta, afirmando que ésta está a punto de enviar a Tíquico y Onésimo a la iglesia en Colosos, con información sobre su situación. También hay una sección con varios saludos de sus compañeros, miembros del ministerio, según Colosenses el capítulo 4, desde el versículo 10 al 14. Al final, Pablo añade un saludo especial, versículos 15 y 16, y una palabra específica a uno de los pastores de la iglesia de Colosenses. Versículo 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y como referencia a su amor por Cristo y los perdidos, firma la carta recordando que está arrestado y concluye: la gracia sea con ustedes. Versículo 18. La oración y la piedad en nuestra vida diaria son demostración de un cristianismo práctico y real en nuestras vidas. Con la gracia de Dios, los cristianos ordinarios de un pequeño pueblo como Colosos afrontaron el desafío de vivir en una sociedad pluralista y sincrética, logrando defender y vivir el Evangelio. Enfocando la vida, tenemos dos ítems de aplicación práctica. Número 1, la oración es parte del cristianismo diario. La oración no puede ser menos importante para el cristiano. Las personas no cristianas no suelen orar. Los seguidores de Cristo oran a diario. La oración es la posibilidad para el cumplimiento de la misión. Esto es importante. Sin la oración y la vitalidad que recibimos a través de ella, no podemos ser cristianos. Sin oración no podemos ser cristianos. No se concibe entonces un cristiano que no ora. La oración es un pilar importante, una base sólida del cristiano. Por eso hacemos hincapié en lo siguiente: no se concibe un cristiano sin la oración diaria. No podemos ser cristianos si no considera la oración como algo esencial en su vida. La gracia habilitadora para la misión se recibe a través de la oración. La victoria sobre las tentaciones y los pecados personales que obstaculizan la misión se logra mediante la oración. La oración nos asemeja más a Cristo y desarrolla nuestro carácter. Las puertas de la palabra, es decir, las oportunidades para compartir el Evangelio, están abiertas a las personas que oran. Los cristianos no se hacen
los fines de semana de oración. Los cristianos se hacen a través de las oraciones diarias. No es de manera temporal, no es solamente en una campaña de oración, no es solamente ciertos días, no es solamente cuando padezco necesidades. Más bien la oración debe ser una práctica diaria del verdadero cristiano. Y con ello estamos realizando un cristianismo a día. En segundo término, segunda aplicación, la coherencia es parte del cristianismo diario. La coherencia, la cohesión. Una razón por la que las personas resisten al Evangelio y a la Iglesia es que han tenido algunas experiencias desagradables con alguien que dice ser cristiano. Muy delicado esta situación. Miren lo que dice. Una razón por la cual las personas se resisten a ser cristianos es porque han tenido una experiencia negativa con otra persona que se llamaba cristiano. Situaciones como la falta de honradez en la forma de tratar un negocio. No debe ser transparente. Debe tener equilibrio. Debe resistir a la tentación. Debe ser un cristiano con valores. No cumplir la palabra en un determinado contrato. El cristiano está llamado a cumplir sus obligaciones y deberes. La baja calidad de un servicio prestado. El cristiano está llamado a servir. Y el servir con agrado, tener sentido de empatía con los demás. O incluso un comportamiento indebido en el contexto de la amistad o la familia. Comportamiento y conducta cristiana. No debemos aprovecharnos bajo el alero de que somos cristianos, sino que en todo momento debemos marcar diferencias. Recuerde que tiene desafíos en su vida diaria. Las personas tienden a cuestionar no sus discursos, sino su práctica. Podemos tener un buen discurso, podemos tener el don de la palabra, pero debemos buscar la similitud de lo que decimos, hacemos. Todos se ven afectados positiva o negativamente a través de usted. Usted como cristiano va a influir, va a afectar su grupo familiar, va a influir positiva o negativamente según sea su comportamiento, va a influir en su entorno familiar, con sus vecinos, su entorno laboral, en el lugar donde usted estudia, en el lugar donde usted hace deporte. Usted debe ser diferente, debe ser un verdadero y real cristiano. Por lo tanto, debemos tener
estilo de vida como un verdadero cristiano. Cada semana, hermanos, tenemos un desafío semanal. Y hoy, como hemos aprendido a lo largo de esta serie de lecciones, Dios no siempre necesita un apóstol o un obrero de tiempo completo para comenzar un ministerio. Usó gente común de una pequeña iglesia en una ciudad inexpresiva. Usó pequeñas iglesias hogareñas y ministros ordinarios como un medio para difundir el Evangelio. Hoy, usted, yo, también podemos marcar la diferencia. Intente esto. Ore y lea la Biblia. Esto es alimento espiritual para su día. Sea consciente de las oportunidades que Dios le abrirá. Si ora, ellas aparecerán. Ponga sal en sus palabras. Es decir, tenga algo interesante que decir, que transmitir, que hacer. Camine con los forasteros y desarrolle viejas y nuevas relaciones de amistad con intencionalidad cristiana. Finalmente, cuidemos nuestro carácter y nuestra reputación. Momento misionero. Somos uno con los cristianos que sufren en Arabia Saudita. Población de 34,7 millones de habitantes. Cristianos, 1,2 millones. Religión muy diversa. Islamismo, cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo y sikhismo. El gobierno es República Islámica Presidencialista y el dirigente o presidente o líder es Rey Salman bin Andalucís. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo, según Hebreos capítulo 13, versículo 3. Misión Puertas Abiertas publica cada año la lista mundial de la persecución en los 50 países en los que seguir a Cristo puede ser costoso. A continuación, se presentará el país que se encuentra en el puesto número 14 del ranking de persecución del año 2021. Como un solo cuerpo en Cristo, unámonos en oración. Por estos cristianos, la mayoría de ellos en Arabia Saudita son expatriados, provienen de Países Bajos y medios, ingresos de Asia y África, pero también hay algunos del mundo occidental. Los pocos cristianos sauditas de origen musulmán se enfrentan a una presión aún mayor, especialmente por parte de sus familias. Los musulmanes expatriados que se convierten a la fe cristiana también se enfrentan a una fuerte persecución, probablemente similar a los niveles que habían experimentado en su país.
sean sauditas o no, la mayoría de los conversos se ven obligados a practicar su fe de manera escondida. No obstante, el pequeño número de cristianos sauditas ha ido aumentando lentamente y se están volviendo más audaces. Ha ido aumentando lentamente y se están volviendo más audaces, compartiendo su fe con otros en internet y en los canales cristianos de televisión por satélite. Esa acción pública ha tenido graves repercusiones para las familias y las autoridades sauditas. Nuestra misión entonces es orar por estos cristianos, orar para que el Señor continúe usando los medios digitales para fortalecer y unir a los cristianos y hacer crecer la iglesia saudita. Orar también para que reciban sabiduría y discernimiento mientras siguen compartiendo sobre su fe en Jesús. Hemos culminado la lección número 2, hermanos. Hemos aprendido cuál es la forma de hacer el cristianismo día a día. Pablo en Colosenses, el capítulo 4, nos recordó la forma de cómo hacer una vida, cómo llevar una vida cristiana, cómo debe ser nuestra oración, cuál debe ser nuestro comportamiento y conducta. Por lo tanto, debemos preocuparnos en estas áreas, ser perseverantes en la oración, constantes, orar con acción de gracias, más que pedir, agradecer. Y nuestra oración diaria debe tener un objetivo, debe tener un norte, debe tener un propósito. Y Dios oirá nuestra oración y Él también la contestará. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por escuchar y quedan invitados todos para la última lección de este tercer trimestre del año 2021. Que el Señor les bendiga.